Bueno, en este tema vamos a ver lo que es el criterio de Kurzbach. ¿Sí? Antes de entrar al criterio de Kurzbach, tenemos que tener en consideración algo muy importante, que cuando se empieza a diseñar algo, debemos saber si el mecanismo va a tener algún tipo de movimiento. Y si va a tener algún tipo de movimiento, ¿sí? O no puede tener un movimiento también, eh, utilizamos lo que es el criterio de Kurzbach para saber esto, ¿sí? El criterio de Kurzbach podemos describirlo matemáticamente como la forma en la que está apareciendo en pantalla, ¿sí? Donde m es la movilidad del mecanismo, n es el número de eslabones del mecanismo, J1 es el número de pares de un grado de libertad y J2 es el número de pares de 2 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, también las consideraciones para este criterio son que cuando m es igual a 1, se puede impulsar con un solo movimiento de entrada. Cuando m es igual a 2, se necesitan dos movimientos separados para producir el movimiento restringido del mecanismo. Cuando m es igual a 0, es imposible y el movimiento forma una estructura. Cuando m es igual a -1 o menos, entonces existen restricciones redundantes en la cadena y forma una estructura estáticamente indeterminada. Sí, esto lo vamos a ver a continuación en los siguientes ejemplos. Entonces, tenemos estos cuatro ejemplos. Sí, nuestro inciso A es un triángulo y tenemos un movimiento de 0. Nuestro inciso B es una manivela biela corredera y tiene un movimiento de 1. Sí, el siguiente es el número C y el D, se fijan, son polígonos irregulares, pero sin embargo vemos las cadenas y observamos sus movimientos. ¿Sí? Entonces, decíamos anteriormente, n es igual al número de eslabones. Regresamos y ver donde n es el número de eslabones del mecanismo. Dice aquí en el triángulo 3, contamos 1, 2, 3 eslabones. J1 es el número de pares de un grado de libertad. ¿Sí? Entonces tenemos que los puntos que están marcados aquí son el grado de libertad. Tenemos 1, 2 y 3. Y si desarrollamos la fórmula, nos dará un resultado de 0. Igual en el ejemplo inciso B, tenemos que es 1 nuestra base, 2 la manivela, 3 la biela y 4 la corredera. Y tenemos 1, 2, 3 y el cuarto es donde se desliza nuestra corredera. Entonces tenemos un movimiento de 1, o sea que con un solo impulso, ya sea de la manivela o de la corredera, el mecanismo se moverá. Sí, igualmente aquí en este polígono de cuatro lados tenemos que 1, 2, 3 y 4 eslabones. Sí, con 4 pares de un solo grado de libertad. Y en el número D tenemos nuestros 5 eslabones con 5 pares de un solo grado de libertad. ¿Sale? Tenemos un movimiento de 2. Tenemos también cuando nuestro movimiento es igual a 0, o sea que este no se mueve, o cuando nuestro movimiento es igual a -1. ¿Por qué tenemos 6 pares de un solo grado de libertad? ¿Sale? Entonces, pues, si nos fijamos, tenemos que es mi primer eslabón, segundo eslabón, 3, 4 y 5. ¿Sí? Aquí tenemos 1, un par,
aquí hay dos pares, uno que conforman este eslabón y otro que conforman este eslabón y este eslabón. Por eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Aquí están 6 y acá tenemos igual. Son 2 aquí, 2 acá, 4, 6 y 8. Sí, vamos a ver estos ejemplos más adelante. Y por último vemos los pares que son de 2 grados de libertad. Entonces igual aquí tenemos. Son 3 eslabones que es 1, 2, 3. Pares de un solo movimiento. Aquí está 1. Aquí está el otro que son 2. Y el par de 2 grados de libertad que forma estos dos puntos en estos dos eslabones en este punto. Sí, es un elemento de 2 grados de libertad, igual en este sentido. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 eslabones. Tenemos 1, 2, 3 de un solo grado de libertad y tenemos que el movimiento que genera esta esfera es un par de 2 grados de libertad. Bueno, ahora con el programa de SolidWorks hemos trazado los diferentes mecanismos que teníamos en los ejemplos. ¿Sí? No son todos, pero ilustran la mayoría. ¿Sí? Vemos el primero, nuestro triángulo que tenía un movimiento de 0 y se fijan, no se mueve. ¿Sale? Entonces, regresemos la pantalla y dice que 0. ¿Sale? Movimiento igual a 1 quiere decir que con solo un movimiento puedo generar o con solo un eslabón puedo generar el movimiento deseado. Ya sea que tome este o tome directamente el que se encuentra aquí. ¿Sí? Normalmente se pone aquí porque gira el movimiento, pero también puede empezar desde la corredera. ¿Sí? El siguiente ejemplo es este. Tiene un grado de libertad. ¿Sí? Tenemos aquí la figura, entonces con un solo movimiento, ya sea este elemento de aquí o este elemento de acá, aunque si se fijan está más restringido si queremos probarlo desde aquí. ¿Sí? Entonces normalmente el movimiento siempre se genera en la parte que rota. Y tiene un movimiento, entonces ese es el movimiento que podemos generar. Este tiene dos movimientos, que es este elemento o esta figura que tenemos aquí. Entonces si movemos esta pieza, vemos que gira. ¿Sí? Gira de una forma extraña. ¿Por qué? Porque este mecanismo en particular necesita que giren los dos los dos eslabones, ¿para qué? Para que puedan generar el movimiento correcto. Entonces voy a agarrarlo desde este punto y si nos fijamos, los dos eslabones en los que estamos hablando deben de girar de esa forma para tener un movimiento correcto. Si ya sé que normalmente se agarra de este punto y observamos el mismo movimiento. Ajá. Regresamos al ejemplo. Vemos. Este tiene movimiento de 0, se considera como estructura. Realice este para que lo vea. Entonces, este elemento como tal, que es nuestro tricuadrado que tenemos aquí, si ustedes lo dibujaran, generaría redundancias. ¿Sí? En este caso se ha movido porque cuando uno lo dibuja en SolidWorks, genera redundancias que
no deja que se dibuje de la forma correcta. Ajá. Entonces, si nosotros queríamos o queremos que esta pieza quede correcta, tendríamos que hacer que el programa lo hiciera o forzáramos al programa a hacerlo, y eso quiere decir que tendremos que hacer que el mecanismo, si se fijan en el lado derecho, dice que hay conflictos y que no tiene solución. Sí, entonces no tiene solución este mecanismo como tal. Por último, veamos el mecanismo que tenemos marcado como deslizamiento. Aquí en la figura, si la dibujamos en SolidWorks, tendremos que nuestro primer movimiento de entrada, que es nuestro giro, provoca el desplazamiento horizontal. ¿Sí? Como este elemento que tenemos aquí es una rueda, la rueda como tal gira y nos produce el segundo movimiento que está marcado en la fórmula. Si ustedes quieren realizar alguno de estos mecanismos que tenemos aquí, con gusto estoy a su disposición para que ustedes puedan realizarlos de la forma correcta o que ustedes puedan marcarlos como deben ser. Sí, muchas gracias por su atención y cualquier duda estamos a su disposición.